y jóvenes. Así que le damos gracias a Dios por eso y esperamos de alguna manera poder saludar o conversar brevemente con cada uno de ustedes en el transcurso de esta semana. Bueno, como acaban de introducirme, me han pedido que converse sobre educación en las madrugadas con ustedes. Y cuando se habla de educación, ¿qué viene a sus mentes? ¿Cuál es el primer pensamiento? Pueden llegar dos pensamientos. Uno es lo que escuchamos en nuestra sociedad, de pronto en nuestros hogares, en nuestras familias, en el colegio, en el liceo, y otro puede ser los conceptos que escuchamos cuando venimos a reuniones como estas, o cuando estudiamos la Biblia, el Espíritu y Profecía. Y la realidad es que la mayoría de nosotros podemos tener dos ideas de educación. Una que podemos llamarla educación verdadera, basada en la definición que encontramos en el libro La Educación, y otra que podemos referirla, una formación, una carrera, y tener de esa manera en nuestra mente una división y un pensamiento de dos líneas diferentes. Pero quiero empezar leyendo una sentencia del Espíritu de Profecía, libro de educación. Vamos a utilizarlo bastante esta semana. Primer capítulo y primer párrafo. Y dice así la primera oración, la primera sentencia. Nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Y noten cómo dice, nuestro. Aún Ellen G. de White se incluye en esa expresión. Así como Daniel en el capítulo 9, hemos pecado, nos excluye. Nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Y en esta mañana yo quiero que cada uno de ustedes, y yo también, nos incluyamos en esta declaración. Mi concepto de educación es demasiado estrecho y demasiado bajo. Si no entendemos desde un principio que nuestra comprensión de la educación es muy limitada, ya vamos a tener un prejuicio que va a cerrar nuestras mentes a poder considerar que es algo mucho más amplio, más profundo y que va a la raíz. Y queremos reflexionar en estas mañanas sobre eso. ¿Está bien? Bien, ahora abramos la escritura, vamos a regresar a nuestra lectura bíblica, Oseas capítulo 4 y versículo 6. Muchos conocen este pasaje, ¿cierto? Muy bien, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Quién fue destruido? Mi pueblo. ¿Nos consideramos, cada uno de ustedes jóvenes se considera parte del pueblo de Dios? Hemos sido llamados. Hay un propósito especial con el cual Dios levantó al pueblo adventista del séptimo día. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sigue diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y aquí introduce algo muy interesante. Mi pueblo, está hablando en términos generales, fue destruido porque le faltó conocimiento. Luego repite, por cuanto desechaste el conocimiento, ¿qué? Yo te echaré del sacerdocio. Y cuando habla de sacerdocio, el sacerdocio ya designa una función muy específica. El sacerdocio, si hacemos un recuento brevemente, inicialmente en los hogares del pueblo de Dios, en los hogares de los patriarcas, ¿quién era el sacerdote? ¿Quién erigía el altar y ofrecía los sacrificios? Era el patriarca, ¿sí? Cuando el patriarca moría, luego seguía ¿quién? El primogénito. Había el sacerdocio
tenía un sentido mucho más amplio, pero más adelante, cuando el pueblo se corrompe, Dios designa que la tribu de Leví, por su fidelidad, fuera la que continuara ejerciendo este papel, cumpliendo esa misión. Y la misión del sacerdote era una misión muy especial. La misión del primogénito en la cultura hebrea era muy especial. Y recuerden algunas cosas. ¿Por qué Esaú rechazó la primogenitura en primera instancia? ¿Han leído? Porque Esaú no quería las responsabilidades espirituales, ni los privilegios espirituales de la primogenitura. A él solo le interesaban el aspecto material, pero en otras palabras, Esaú no quería ser el sacerdote de la casa. Él no estaba interesado en eso. Y por eso fue que él rechazó la primogenitura. Porque por las cosas, él estaba bienvenido a recibir las cosas. Oseas 4:6 dice: por cuanto el pueblo rechazó el conocimiento, Dios, ¿qué hizo con ellos? Los echaré del sacerdocio. En otras palabras, perderían esa función especial de ser sacerdotes. Sí, perdían el conocimiento. Y permítanme, vamos a comparar conocimiento con educación. ¿Está bien? Porque en la Escritura el conocimiento es un término que se utiliza, y hoy en día también el conocimiento se asocia con aprender, con ser educados. Porque olvidaste la ley de tu Dios. Sigue avanzando el pasaje. Y ahora, a través de algo que ustedes van a aprender aquí en las clases de cómo estudiar la Biblia, vemos un paralelismo. Habla del conocimiento, vuelve a hablar del conocimiento. Ahora compara el conocimiento ¿con qué? Con la ley de tu Dios. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces tiene dos consecuencias. Por desechar el conocimiento, por olvidar la ley de Dios, se perdería el sacerdocio, la misión específica de representar a Dios en este mundo. Y en segundo lugar, ¿qué se perderían? Los hijos. La continuidad de esa proyección como pueblo de Dios se perdería. Por esos dos motivos, que en realidad son uno solo: desechar el conocimiento de Dios. En esta mañana yo quiero hablar de educación en el contexto, en el sentido de que hemos sido llamados para cumplir una misión. La educación que Dios nos ha dejado como pueblo adventista del séptimo día, la educación cristiana, dentro del enfoque profético actual, aún cobra más sentido de prioridad y de urgencia. Somos educados, deberíamos ser educados para una misión específica. Y esa misión específica, según la Escritura, según la palabra profética, es el sacerdocio de todos los creyentes. Ahora bien, quiero hacer una aclaración. El sacerdocio de todos los creyentes no echa por tierra que haya un ministerio ordenado para cumplir unas funciones dentro de ello, no. Pero sí llama a que todos nosotros tenemos una responsabilidad espiritual y tenemos un llamado y un ministerio que cumplir. Si se pierde el sentido de que todos hemos sido llamados al ministerio, la educación se va a volver una formación secular. Solamente para tener una carrera, para ser alguien. Pero la educación es para ser jóvenes y señoritas, ministros, siervos del Señor. Tenemos una misión. El dirigente de Sudáfrica destacado, ¿recuerdan? Nelson Mandela. Nelson Mandela en una ocasión declaró: la educación es la arma más poderosa que usted puede utilizar para cambiar al mundo. La arma más poderosa que usted puede utilizar para cambiar el mundo es la educación, dijo Nelson Mandela.
y la gente del mundo lo sabe utilizar. Y nosotros, como pueblo que ha sido llamado a cumplir un propósito especial, deberíamos tener ese sentido de urgencia. Si tenemos una misión especial, nuestra educación, ¿cómo debería de ser? Especial. Y debe tener como objetivo que podamos cumplir esa misión, podamos cumplirla. Si no la tenemos en claro, ¿qué va a suceder con nuestra educación? Se va a diluir, va a perder su carácter específico y nosotros también vamos a perder esa visión específica del llamado. Vamos a considerar algunos aspectos, primero del sacerdocio y de que hemos sido llamados de manera especial. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, esto va a ser un estudio también. Deuteronomio capítulo 7 y versículos 6. Perdón. Ahí tengo agüita. Una botellita de agua que tenía allá adentro. Deuteronomio 7:6 dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Vuelve y repite: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Muchas gracias. Muy bien, Deuteronomio 7:6 empieza con una declaración: porque tú eres pueblo santo. Algunos de ustedes recordarán, reconocerán que santo en la escritura también significa apartado. Apartado para una función especial que Dios designa. Porque tú eres pueblo santo, un pueblo que ha sido apartado para una misión. Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Pensemos. No olvidemos el hecho: Dios nos ha escogido en este tiempo para que seamos un pueblo especial, para que cumplamos una misión específica. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Más. Y con esta comparación superlativa, más que todos los pueblos, nos indica que la razón por la cual Dios te escogió a ti, me escogió a mí, no es para que cumplamos una función común y corriente como las demás personas que nos rodean en nuestra sociedad. Ahora yo voy a decirles algo que hay que calificarlo, pero de todas maneras voy a compartirlo. En nuestro mundo se necesita la policía, ¿cierto? Bueno, anoche nosotros tuvimos una patrulla que nos escoltó una parte del trayecto cuando veníamos subiendo. Cumple una función necesaria de mantener el orden. Esa es la responsabilidad que tiene. Y podría mencionar otras funciones similares necesarias en el Estado, en la sociedad en la que vivimos. Pero ¿creen ustedes que el Señor los ha llamado a ustedes, jóvenes, a ser policías? De pronto algunos pensarán eso. Cuando yo estaba creciendo y en cierta etapa de mi juventud, me llamó mucho la atención el pensamiento de las fuerzas militares, porque apelaba a alguna emoción, me despertaba. Aunque es una función necesaria en la sociedad en que vivimos, cuando Dios nos llama como pueblo especial a cumplir una función específica, y Él nos ha escogido más que todos los demás pueblos, significa que aún
en las responsabilidades que vayamos a cumplir en nuestra vida no pueden ser las mismas que todas las demás personas hacen. Porque si simplemente son las mismas, ¿de dónde queda el sentido especial del llamado de Dios? Y desafortunadamente nosotros hemos perdido ese sentir hoy en día, lo hemos perdido. Y cuando lo perdemos, ¿qué también perdemos? La efectividad de cumplir el llamado de Dios. Y por ende, aquí estamos todavía, 2013, y aquí estamos todavía. Hace mucho tiempo que podríamos haber terminado la función que Dios tenía para nosotros en este mundo. Ahora yo quiero leer otra vez del libro de educación. Volvemos a tomar la primera oración del primer párrafo del primer capítulo. Nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. Mayor amplitud que abarque todos los aspectos de nuestra vida y un fin. ¿Qué significa un fin? Una meta, exactamente, una meta más elevada. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca ¿cuánto? Todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible para el hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Un servicio más amplio en el mundo venidero. Así que la educación ahora, aquí, en este mundo, no solo debe prepararnos para el gozo de un servicio a Dios en este mundo, sino que también debe prepararnos para un servicio más amplio en la eternidad. Y saben que muy pocas veces nosotros pensamos que la educación aquí, en su sentido completo, me está preparando para un servicio más amplio en la eternidad. Casi siempre, bueno, así pensaba yo, que la eternidad simplemente es el premio si uno fue fiel a Dios. Y ya, para de contar. O sea, en vez de irme para el infierno y ser consumido hasta que llegue a ser ceniza, voy a ir al cielo porque aquí fui fiel. Pero el cielo no es simplemente una recompensa. La eternidad es una misión muy amplia por cumplir. Y yo quiero que ustedes, si no lo tienen, lleven ese concepto, esa realidad, esa visión. En la eternidad, Dios tiene una misión para cada uno de ustedes, para cada uno de ustedes. En la eternidad. Ya Dios tiene una responsabilidad en el universo que cada uno de ustedes va a cumplir. Que si no, por la gracia de Dios, perdemos esa visión, Él llamará ¿a quién? A otro. A otro. Pero hay una responsabilidad en la eternidad. Algunos de ustedes recordarán haber leído en Primeros Escritos, donde la hermana White habla que se encontró con alguien de la tierra en un planeta que no era el cielo. ¿Se han leído? ¿Con quién se encontró la hermana White? Con Enoch. Y está en un planeta que tenía ciertas características distintas. Ella menciona cómo era el planeta, que tenía lunas a su alrededor, ciertas características que lo hacían. Y ella le preguntó a Enoch que si él vivía allí. ¿Y qué le dijo Enoch? En visión. No, él estaba allí cumpliendo una misión que Dios le dio. Bueno, yo viajé aquí y he venido a cumplir una función de compartir con ustedes. Podemos relacionarnos con eso, ¿cierto? Imagínense en la eternidad que Dios los envíe a otra galaxia, a otro mundo,
a una función especial, a un congreso más grande que esto. Dios ya tiene ese plan con cada uno de ustedes, pero no pierdan esa visión. Por eso nuestro concepto de educación es muy estrecho. Estamos pensando, bueno, llego a los 20, a los 30, voy a tener esta carrera, voy a tener este trabajo, quiero comprarme una casita y tal. Y por muy amplia que sea, digamos que su visión sea llegar a ser presidente de Venezuela o de Colombia o de Perú, todavía es una visión muy estrecha, muy estrecha. ¿Por qué es un país en este globo terráqueo en comparación de las millones de galaxias del universo? ¿Qué es? ¿Qué son 40, 50, 60 años de existencia en comparación de miles de millones de años de existencia, sin envejecer, sin perder las facultades? Al contrario, entre más vivamos, más jóvenes, entre más vivamos, más conocimiento, y nada de lo que aprendamos lo vamos a olvidar, nada. Y cumpliendo cada día una función más amplia en el universo. ¿Queremos prepararnos para eso? Requiere una preparación que empieza con el carácter. Empieza con el carácter. Porque si no empieza con el carácter, volveríamos cualquiera de nosotros a repetir la historia de Lucifer. Lucifer se desarrolló, y cuando llegó a un desarrollo tan amplio y a una misión tan extensa, ¿de qué se llenó? De suficiencia propia. Y Dios quiere probarnos aquí, si vamos a aprender, como dice Mateo 11, 28 al 30, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si aprendemos de Él, y esa esencia llega a ser la nuestra, en la eternidad podrá utilizarnos en cualquier cargo de autoridad. Hay una misión. Bueno, tenemos claro, podríamos leer otros pasajes como Éxodo 19:6, donde dice: y me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Podemos leer en Génesis 12:2, cuando Dios le hizo el llamado a Abraham. Leamos ese pasaje. Génesis 12, capítulo 12, el versículo 2. En Génesis 12:2 el Señor le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Serás bendición. Dios tenía un propósito muy elevado para el pueblo que Él llamó. Hoy en día, a pesar de que hemos perdido el sentido de nuestra misión, Dios sigue haciendo y lográndolo en pequeña escala, estrecho en comparación de lo que Él quisiera hacer con ciertos individuos de su pueblo que se prestan. Así como José y Daniel lo fueron. Hace poco tuve la oportunidad de ver un reportaje, y me lo mandó un amigo, me mandó el link, el enlace, y entonces lo vi y lo escuché por 45 minutos. No conozco las circunstancias, pero invitaron a Ben Carson, que es un adventista del séptimo día, a que tuviera un discurso este año en el Día Nacional de la Oración. Y ¿algunos de ustedes vieron ese discurso por casualidad? ¿Ustedes lo vieron? Okay. Bueno. Las circunstancias, hacía 16 años lo habían invitado a que tuviera eso. Cada año hay un día nacional de la oración en Estados Unidos. Hace años atrás, recuerdo cuando el presidente Bush estaba haciendo esto, hubo preocupación porque se asoció esto con la ley dominical. Proféticamente nosotros sabemos que todo lo religioso va a tender hacia allá, pero en esta mañana no vamos a hablar de la ley dominical.
Pero este hermano adventista fue invitado y tuvo un discurso como de media hora, más o menos el discurso. Y empezó su discurso, el presidente Obama estaba sentado a su lado, la esposa del presidente Obama, 2 senadores, y él empezó su discurso ante esa asamblea secular leyendo 4 pasajes del libro de Proverbios. Un ambiente secular donde eso es ridículo, un ambiente secular, hacer eso. Eso es ridículo. Actualmente hay un proceso de demanda en el estado de Luisiana porque años atrás un gobernador estableció una legislación que permite que en ese estado se enseñe el creacionismo como una opción en la educación. Y hay una guerra tremenda por derrogar ese derecho que tiene ese estado y prohibir que se enseñe creacionismo como una opción. No es que sea una materia pesada del currículo, sino que pueden enseñarla como una opción. Y quieren destituir porque dicen, el creacionismo no tiene ninguna base científica. Así que en el medio americano, en un medio reconocido, científico, político, usted mencionar la Biblia de esa manera, pues eso ya empezó con el pie izquierdo. Él empezó de esa manera. Y en el transcurso de su discurso, que fue muy corto, habló de los principios de Dios, habló de la economía, habló del diezmo, muchas cosas, y siempre se refirió a la Escritura como la autoridad para cómo solucionar los problemas de la sociedad americana. Bueno, él terminó su discurso, se sentó, y después de eso lo han entrevistado varias veces en programas de televisión nacional, y lo que aparecía en los periódicos como el Wall Street Journal de Estados Unidos era Ben Carson, y títulos así, debería postularse a presidente de Estados Unidos. Pero ese fue el rótulo con el cual esta noticia se esparció por Estados Unidos. En un momentico, Dios puede utilizar una persona para que todo el mundo fije sus ojos ¿en quién? En la palabra, en los principios. Y nosotros como pueblo, avergonzándonos de la palabra, avergonzándonos de los principios. Otro ejemplo, muchos jóvenes dicen, para servir a Dios, yo voy a estudiar medicina. Es una declaración válida, ¿cierto? Sincera. La mayoría, una vez que pasan por ese sistema de educación, se avergüenzan de los principios de salud que Dios nos dio por revelación. La mayoría. ¿Por qué? Porque no estaban fundamentados en la palabra. Porque no habían bases, porque no había convicción. Y el sistema los asimiló. Dios no quiere que usted y yo perdamos el conocimiento. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Por tanto, yo te echaré del sacerdocio. No podrás más ser mis representantes en este mundo. No podrás ser diferente a las demás naciones. No podrás ser un pueblo especial, porque has perdido tu identidad, tu misión. Y es una misión y una identidad profética. Okay. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Y en el libro de Deuteronomio, la repetición de la ley, Moisés tenía una carga. Moisés sabía que ya su ministerio estaba por concluir y él quería que el pueblo escogido, no perdiera la visión, la misión, y no perdiera el privilegio de cosechar las bendiciones que Dios quería concederles. Deuteronomio 6, versículos 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Vuelve y reitera: mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra. ¿Saben? La educación verdadera, y hablaremos de esto en otras de las presentaciones, la educación verdadera es una experiencia.
La educación verdadera también son una serie de principios absolutos que Dios nos ha dado por revelación. Y me gusta la manera como la Escritura los define, los cataloga: mandamientos, estatutos y decretos. No dice simplemente mandamientos, tiene varias categorías, pero todos estos, ¿qué son? Son principios de Dios que se aplican a cada aspecto de nuestras vidas. No hay un aspecto en su vida, no hay un aspecto en mi vida para la cual Dios no haya dado un principio que se aplica. Y cuando yo empiezo a manejar mi vida basado en lo que yo siento, en lo que a mí me gusta, sin tener como punto de referencia qué ha dicho Dios, yo empiezo a destruir el conocimiento de Dios en mi vida. Y si empiezo a destruir el conocimiento de Dios en mi vida, empiezo a destruir mi capacidad de cumplir la misión que Dios tiene para mí. Dios perdona, pero cada vez que usted y yo desobedecemos a un principio, estamos impidiendo que Dios cumpla su misión a través de este instrumento. Y nosotros no alcanzamos a medir la trascendencia, la trayectoria, pero según la Escritura, mi desobediencia va a afectar aún a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación. Y hoy en día la ciencia lo tiene demostrado. Pero la palabra de Dios lo dijo ¿desde cuándo? Desde el principio. En los mismos 10 mandamientos dice hasta la tercera y cuarta generación. Que obediencia a los principios nos permite entrar en una experiencia de educación verdadera. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué significa temer? En la Escritura, en la Biblia. Obedecer. Esta palabra temor no significa miedo. Esta palabra significa, tiene un sentido más profundo. Obedecer a Dios. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos. ¿Cuántos? Todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días te sean prolongados. Maravillosas promesas. Si las obedecemos por la fe y por amor, no alcanzamos a medir las consecuencias positivas ahora y por la eternidad. Saben, muchas veces, no voy a entrar en esa materia ahorita. Salmo capítulo 22, Salmo 22. Tenemos un estudio estas mañanas, ¿está bien? Vamos a estudiar juntos. Y dentro de la descripción de estos devocionales matinales, uno de los propósitos que queremos alcanzar es descubrir los principios de educación verdadera en la Biblia. ¿Está bien? Aquí vamos a Salmo capítulo 22. Salmo 22 y versículo 22 y 23. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Bien. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Qué significa anunciar tu nombre? Ayúdenme. ¿Qué significa anunciar tu nombre? En la Escritura, los nombres, ¿qué significado tenían? Cuando a Jacob le dieron por nombre Jacob, ¿qué significaba Jacob? Usurpador. Usurpó la primogenitura a su hermano por medio de un engaño. Cuando él se arrepintió totalmente, ¿qué hizo el Señor con él?
le cambió el nombre. ¿Y qué nombre le puso? Israel. Así que en la Escritura consistentemente el nombre representa como uno es. Si uno es engañador, eso es un rasgo de carácter. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, tu carácter. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Si tememos a Dios, debemos glorificarle. Descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Obediencia, manifestar su carácter y glorificarle. Ya quiero contarles un breve recuento de alguien que glorificó a Dios. En el siglo XVI había un panadero llamado Fait. Algunos de ustedes han escuchado de Walter Fait, pero este Fait vivía en el siglo XVI y era panadero. Él huyó a Hungría debido a sus creencias luteranas. Huyó de Hungría y se estableció en el pequeño pueblo de Weckmar, en Turingia, en el centro de Alemania. Sus descendientes sobrevivieron la guerra de los 30 años entre protestantes y católicos que se libró en Alemania y en Europa Central. Y se fueron regando y esparciendo por esa región de Turingia en Alemania en el siguiente siglo. Se fueron esparciendo. Llegaron a ser tan prevalecientes en posiciones musicales, en pueblos e iglesias, que el apellido de él, Bach, llegó a ser sinónimo con músico. Si había alguien con apellido Bach, decían, ese debe ser músico. Dicen que este señor, el panadero, él tenía que ir a un molino y moler el trigo para poder hacer el pan. Y mientras él molía el trigo, él se llevó un pequeño instrumento, algo parecido a un violín, pero algo mucho más sencillo, y él lo practicaba mientras estaba allí moliendo. Eso me acuerdo del molino, hermano Roberto, allá en Armenia. Y mientras que el molino da vueltas, siempre y cuando usted llena la tolva, tiene tiempo para pensar. Bueno, mientras que el molino daba vueltas, se ponía a darle el violín. Interesante orquesta, un molino con un violín, ¿cierto? No creo que sonaría tan bueno como la orquesta esta mañana. Pero de esta manera dice que esto se fue volviendo parte de su carácter y de allí todos sus descendientes salieron con esta facilidad musical. Bueno, el bisnieto de Weitbach escribió la siguiente frase, que por cierto él afirmaba en la mayoría de sus partituras, pero la declaración es esta: el fin y el propósito de toda música debe ser ningún otro sino glorificar a Dios y traerle refrigerio al alma. Johann Sebastian Bach, el bisnieto de Weitbach. Vuelvo a leerlo. El propósito y fin de toda música debe ser solamente darle gloria a Dios. Bueno, si ustedes toman, por decir algo, Wikipedia en el internet, la mayoría de las fuentes seculares reconocen a Johann Sebastian Bach como uno de los mayores compositores y quizás el mayor músico de su periodo, que aún hoy en día sigue ejerciendo una influencia en la música escolástica. Y esta persona tan influyente, que vivió hace tantos siglos, ¿cuál era el móvil de sus actos? Decía, un único fin: glorificar a Dios, traer refrigerio al alma. Hablando de Johann Sebastian Bach, dice: sin duda, el mayor compositor en la historia de la música occidental, era un hombre cuya fe luterana informaba su vida, su carrera y su perspectiva aún de la música. ¿Qué informó, qué influyó en la vida, en la carrera y en la perspectiva de su vida? Su fe
luterana. Él creía que la música era un refrigerio del espíritu, y así lo declaró en las multitudes de páginas de partituras que compuso. Él creía que la música era una herramienta poderosa para la proclamación de su evangelio del evangelio. Él creía que la música era una herramienta poderosa para la proclamación del evangelio, y en sus cantatas, pasiones, corales y otras composiciones claramente lo demostró. Últimamente, como conclusión, él creía que la música glorificaba a Dios, y por eso las iniciales SDG, Soli Deo Gloria, a Dios solamente sea la gloria, está escrita en la mayoría de sus composiciones, SDG y luego JS Bach, solo a Dios sea la gloria. Johann Sebastian Bach nació el 21 de marzo de 1685. O sea, hace pocos días fue el aniversario de su cumpleaños. Hoy estamos a 28, ¿cierto? De marzo. De 1685 en el pequeño pueblo de Eisenach, en Alemania. Era el octavo y último hijo de Johann Ambrosius Bach, y su casa quedaba en una lomita allí alrededor de Eisenach se veía el castillo de Wartburg. Y en el castillo de Wartburg fue donde Federico, el duque Federico, le dio refugio a Martín Lutero después que el Papa Leo X lo excomulgó en 1521. Así que desde su casa, ¿qué podía ver Johann Sebastian Bach? El castillo donde a Martín Lutero lo habían tenido recluso, protegiéndolo el duque de Federico de esa sentencia que le había puesto sobre él el Papa Leo X. Durante su tiempo allí en ese castillo, Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán, y en el valle al pie de esa colina estaba la iglesia de San Jorge. Lutero predicaba allí cuando viajaba desde su pueblo hacia la dieta de Worms, donde fue llamado por el emperador Carlos V a responder por el cargo de hereje. 164 años más tarde, Bach fue bautizado en esa misma iglesia. Lutero asistió a la escuela en latín de Eisenach como niño. Bach asistió a esa misma escuela casi 2 siglos después. Literalmente, prácticamente, desde la cuna hasta la tumba, Bach vivió en una parte del mundo donde, como dice el historiador James Gaines, Lutero era la fuerza más poderosa. Era más poderosa el luteranismo que la fuerza de la gravedad. Piensen en eso, esa declaración de ese historiador. Bach se educó y se crió en un ambiente donde el luteranismo era más fuerte que la fuerza de gravedad. ¿Qué influencia tiene la educación? ¿Y qué influencia tuvo la vida de ese hombre? Y si en el siglo XVI fue necesario un ambiente así para formar un hombre con sentido de misión, hoy en día, en el 2013, será menos importante tener un ambiente donde los principios de educación verdadera tengan más peso que la gravedad para que usted sea formado, para que cumplamos la misión que Dios tiene para nosotros. Por supuesto que sí. ¿Qué dice la palabra de Dios para el tiempo actual, este tiempo, este siglo en que tú y yo nacimos? ¿Qué propósito especial tiene Dios para nosotros? Apocalipsis 14, de 6 al 12. El mensaje de los 3 ángeles. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Vivimos en un tiempo profético, en el día de la expiación, en el día del juicio investigador.
Y vuelve Dios a hablarnos a través del profeta Juan, a través del libro del Apocalipsis. Y ahora nos toma las palabras de Moisés, temed a Dios, ¿cierto? Y añade las palabras del salmista, y darle gloria. Pero coloca un énfasis del tiempo en que vivimos. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Hoy en día, apreciados jóvenes, es aún más importante que entendamos que hay una misión muy especial que cumplir, porque estamos en el día de la expiación. ¿Y qué significaba el día de la expiación en el calendario del santuario? Era el cierre del servicio del santuario cuando los pecados que habían sido confesados y perdonados eran borrados. Y ustedes saben que el santuario, y que lo van a estudiar esta semana, ¿cierto? Santuario. El mensaje del santuario no solo representa la experiencia de crecimiento, la experiencia de victoria sobre el pecado, en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, sino que el mensaje del santuario también habla de la historia de la redención, de cómo Dios va a resolver el conflicto con el pecado y va a erradicar el pecado del universo. Históricamente, en la historia de la redención, estamos en el último día del servicio del santuario. Si estamos en el último día del servicio del santuario, quiere decir que estamos en el último tiempo de la historia de este mundo. En palabras de Apocalipsis 12, versículo 12, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo lo sabe. Y él está formando y educando el mundo para eso. Uno de los procesos que Satanás está dirigiendo es, él está llevando el mundo a una inmoralidad casi total. Inmoralidad. Y como resultado de esa inmoralidad va a haber un llamado a volver a Dios. Y el volver a Dios, la bandera de volver a Dios va a ser el día domingo. Que por cierto ya se viene discutiendo. Hay años en que se hace más bulla, hay otros años como que está más calmado. Es triste ver hoy en día, y ustedes saben que el año pasado, en el 2012, muchos de ustedes se dieron cuenta, por primera vez en la historia, un presidente norteamericano, en ejercicio de su función, declaró públicamente estar en favor del matrimonio gay. Nunca antes eso había sucedido. Públicamente, en pleno ejercicio de un país que nació como una nación protestante, hablar del matrimonio gay como algo progresivo. ¿Y qué sabemos nosotros, según la Escritura y el Espíritu de profecía? En la medida en que Estados Unidos y el resto del mundo se aparten de los principios más fundamentales, más elementales de la ley de Dios, que se va a empezar a retirar la bendición de Dios. Y a medida que aumenten las calamidades y los desastres naturales y las guerras, entonces ¿qué va a decir el mundo religioso? Hay que volver a Dios. ¿Y volver a Dios qué va a significar? El cumplimiento de Apocalipsis 13. Vemos esos eventos desarrollándose ante nuestros ojos, los vemos. Y mientras eso sucede, ustedes, la generación de jóvenes adventistas, deberían de estarse preparando para poder representar a Dios en este tiempo final. Cualquier otra cosa que voy a estudiar debe estar subordinado a la misión y al llamado de Dios. Si tus deseos, si tus propósitos no coinciden con el llamado de Dios, ¿qué hay que hacer con ellos? Desecharlos. Y si nosotros no desechamos nuestros planes en aras del plan de Dios, ¿qué tendrá que hacer Dios con nosotros? Desecharnos del sacerdocio. Desecharnos, como dice Oseas 4:6, de ese llamado especial, de esa función específica. Y Él llamará ¿a quiénes? A otros. Pero jóvenes valientes, el título, ¿qué significa?
que hemos aceptado ese llamado, que había una misión. En Patriarcas y Profetas leemos de la historia de la madre de Moisés. La madre de Moisés sabía que su hijo había sido llamado a una misión especial. Ella sabía. Dios impresionó esto en ella por su estudio de la palabra. Ellos sabían, había una profecía que Dios le dio ¿a quién? Al padre Abraham, que después de 430 años o 400 años, su pueblo estaría en oscuridad, pero saldrían de esa oscuridad. ¿Recuerdan cuando Dios le dio esa visión a Abraham? Así que ellos tenían el conocimiento de esa profecía y sabían, los que estaban fieles a Dios y habían conservado su conocimiento, que esa oscuridad la estaban experimentando como esclavos en Egipto. Debía llegar un libertador. Y cuando nace Moisés y por la fe Jocabet lo esconde, lo pone en una cesta, gracias, en el río Nilo. Dios lo dirige y la princesa lo recoge, lo adopta y luego le pide a la propia madre que sea la nodriza, que lo cuide. No le quedó duda en la mente de Jocabet que Moisés tenía una misión especial. ¿Cómo educó Jocabet a Moisés durante 12 años? ¿Cómo lo educó? Jocabet sabía que a los 12 años Moisés iba a tener que enfrentar el ambiente más corrompido, más idólatra, más seductor que había en el planeta de ese tiempo. Y logró instituirle unos principios. Dice Patriarcas y Profetas que se dedicó con más esmero a Moisés que a los demás hijos. No estoy diciendo que eso sea lo que debemos de hacer y tener preferencia con un hijo y desechar a otro, no me malinterpreten. Pero ella, sabiendo que a una edad tan temprana iba a estar expuesto a un ambiente tan hostil, hizo su labor fielmente. Y Moisés no se contaminó con la idolatría en la corte, no se contaminó. Y Moisés eventualmente, después de que pasó por otra escuela, que hablaremos de ella, cumplió la misión de Dios. No ha habido profeta, como dijo la inspiración de Moisés, a quien Dios le haya hablado cara a cara, como a un amigo. ¿Dónde está Moisés hoy en día? ¿Dónde está Moisés? En el cielo, cumpliendo una función. Moisés se sostuvo viendo al invisible, dice Hebreos 11. Moisés no se dejó deslumbrar por los carros, las carreras, las cosas de este mundo, que en sí, si Dios tiene eso para usted, debe ser solo un medio y no debe ser el fin. ¿Cuál es el fin? Glorificar a Dios. Ahora seguiremos compartiendo, pero quiero que en esta mañana pensemos y reflexionemos. La educación cristiana es para cumplir una misión especial en este tiempo final. No es simplemente una carrera, póngale el nombre que usted le quiera poner, no es simplemente poder sobrevivir, es una misión, glorificar a Dios. Y glorificar a Dios, eso tiene mucho peso. Glorificar a Dios significa que lo que yo haga, todo arroje luz sobre los principios de Dios, su ley. Y quiero cerrar dándoles un ejemplo muy sencillo. Bien. Usted piensa, yo quiero estudiar, yo quiero prepararme para servir a Dios y glorificarle. Muy bien, propósito válido. Usted se prepara, se capacita y como resultado de esa capacitación, vamos a tomar algo que proféticamente debemos de ser todos, médicos misioneros.
Se prepara como médico misionero. ¿Dónde y de qué manera? No voy a especificarlo. Y cuando se prepara como médico misionero y usted empieza a practicar y a ejercer, los procedimientos que usted utiliza, su espíritu, su carácter y sus métodos, deberían todos de exaltar la ley de Dios, la revelación. ¿Entiende? Bueno, doy un ejemplo más concreto. Ministerio de Curación dice, hay muchas maneras de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Si como médico misionero yo no estoy utilizando los principios, los métodos que el cielo aprueba, entonces ¿a quién estoy glorificando? ¿A Dios? Todo en lo que yo me prepare, todo lo que yo ejerza, a medida en que lo hago, no solo beneficio al hombre, sino que el hombre debe ver, tiene que estar implícito la revelación de Dios, su ley, para que Dios sea glorificado, que Dios sea glorificado. Así fue la música de Bach. Hoy en día la música de Bach la están destruyendo, le están poniendo los ritmos y la percusión que no vinieron, que no se desarrollaron de él seguir los principios de la música. Por aquellos que no están buscando glorificar a Dios, sino glorificarse a sí mismos. Señor nos ayude. ¿Está bien, jóvenes? Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, aquí y en el más allá. No perdamos eso de vista.